Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador. Ver bajo su propio riesgo. La tensión poco a poco iba en aumento. Damián e Izuku se miraban a los ojos esperando que el otro diera el primer ataque. Damián tenía más ira que otra cosa y esperaba que Izuku lo atacara de forma confiada para atacarlo con todas sus fuerzas, pero esto nunca sucedió, por lo que Damián se molestó y con su katana en mano se lanzaría a atacar a Izuku, pero este solo esquivarla la katana, a lo que Damián comenzaría a dar cortes una y otra vez, pero Izuku los esquivaba con facilidad. Deja de moverte, maldita sea. Sinceramente preferiría esperar a que te canses, pero supongo que ahora solo me queda una opción. Diría Izuku para luego hacer que su brazo derecho fuese rodeado por tentáculos hasta que este se convirtió en garras, las cuales uso para darle un pequeño ataque a Damián en el rostro haciéndole un profundo corte. Maldito infeliz. Diría Damián para después lanzar varios shurikens a Izuku, quien los atrapó todos con un solo tentáculo. Ya veo, así que tiene tentáculos que puede usar como armadura o extremidades. Es versátil, pero puedo con él. Diría Damián en su mente para luego volver a lanzarse contra Izuku, quien rodeó su otro brazo de tentáculos para volverlo garras mientras esquivaba los ataques de Damián, pero en eso este aprovecharía un pequeño despiste de Izuku para lanzarse un shuriken al brazo, pero este rebotaría en las garras haciendo que tanto él como Izuku se sorprendieran. Son más resistentes de lo que pensaba, eso me da algunas ideas. Diría Izuku en voz alta haciendo enojar a Damián. No me ignores. Gritaría Damián mientras seguía tratando de cortar a Izuku, pero este solo lo esquivaba e ignoraba al mismo tiempo. Me pregunto si puedo cambiar las propiedades de mis tentáculos. No parecía ser posible antes, pero quizás sí utilizó aquella habilidad. Diría Izuku entre susurros haciendo referencia a su capacidad de hacer evolucionar los quirks. Nunca lo había intentado con los quirks que obtuvo junto al One for All, por lo que para no correr riesgos solo lo haría evolucionar un poco, y cuando lo hizo se sorprendió al ver que funcionaba y por lo que deshizo sus garras y en su lugar solo cubrió sus brazos con una ligera capa hecha del mismo material de sus tentáculos y luego los cambió de color para que no se notara el cambio. Ahora, atácame con todo. Diría Izuku de forma retadora. Con gusto. Diría Damián para luego tratar de cortarle el brazo a Izuku con su katana, pero en cuanto la katana chocó con su brazo esta se rompió y de paso generó una pequeña onda expansiva que empujó a Damián no muy lejos. ¿Qué? Diría el chico sin poder creer que su arma hubiese sido destruido. Vaya, es mejor de lo que pensé. Diría Izuku viendo que su brazo no tenía ni un rasguño. No necesito un arma para vencerte.
gritaría Damián para luego correr para golpear a Izuku, quien solo lo vio seriamente y recordó por qué aceptó la pelea para luego suspirar y decir: tenemos mucho de qué hablar. Luego de decir eso, Izuku sería rodeado por sus característicos relámpagos verdes para luego darle un golpe a Damián con el 25% de su fuerza en el estómago, enviándolo a volar hasta estrellarse contra un muro en donde quedaría inconsciente. Ganador, Izuku Midoriya, 2 puntos más. Diría Rogers haciendo que los demás aplaudirán. Los demás no se queden parados, empiecen a pelear, y por favor que alguien lleve a Damián a la enfermería. El resto del día transcurrió de la misma manera, todos participaron en peleas en donde Izuku quedaría de tercero ya que no peleó contra tantos, las chicas también lograrían defenderse bien y a pesar de que no quedaron en primero tampoco estuvieron cerca de quedar último y eso ya era bueno, mientras que Damián quedaría de último al haber perdido la única pelea en la que participó, por lo que quedó de último y para su desgracia el último era quien tenía que hacer 6 meses de tareas. Y cuando se enteró maldijo a todo lo que se pudiera maldecir. Al final del día Damián sería el último en irse, mientras que Izuku lo veis fijamente con un pensamiento en su mente: voy a ayudarlo. Tras decir eso, Usui se encaminaría hacia su casa y durante el camino estuvo pensando en una forma en la que podría ayudar a ese chico, pero lo único que pudo pensar fue darle un kirk para que no se sintiera de la forma en la que se sentía, y fue esa idea la que lo llevó a marcar cierto número de teléfono. Hola. Diría una voz masculina del otro lado de la línea. Hola papá, te hablo porque quiero preguntarte algo. Claro hijo, lo que quieras. Bueno, ¿cuándo vas a ofrecerle darle un kirk a un desconocido? ¿Cómo lo haces? ¿Hay algún truco o cómo funciona? Eso depende de la persona, pero en general debes llamar su atención, hacerles creer que quieren ese kirk y así lo aceptarán, pero hay mucho más que eso de por medio y no creo poder enseñarte por teléfono. Ya veo. Diría Izuku algo decepcionado. Ya sé, pregúntale a tu tío Lucifer, él me enseñó todo lo que sé. ¿En serio? Bueno, supongo que puedo hablar con él. Tras decir eso, Izuku colgaría la llamada y luego aceleraría el paso hasta llegar a su casa. Varios minutos después. Ya llegué. Diría izquierda mientras entraba a su casa, segundos antes de que sus chicas lo taclearan. Bienvenido darling. Diría las chicas al mismo tiempo mientras abrazaban a Izuku. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Nosotros estamos esperando desde hace tiempo. Diría Momo, quien se encontraba bastante cerca del rostro de Izuku. Perdón, es que me olvidé de hacer algo. Diría Izuku algo apenado. Bueno chico, yo que tú trato de mantener felices o si no pueden irse y no volver nunca. Diría Lucifer mientras se caminaba hacia la puerta. Tío Lucifer, espera, quería pedirte ayuda con algo. Diría Izuku mientras trataba de alcanzar a su tío con la mano. Descuida Izuku, no tardaré, te ayudaré cuando regrese, tú solo satisface a las chicas mientras no estoy. Ante estas palabras Izuku se sonrojará mientras que Lucifer solo saldría de la casa mientras que dentro de esta se empezaban a escuchar gemidos. Ese chico me recuerda mucho a mí. Diría el detective mientras caminaba hacia su auto para irse del lugar con rumbo desconocido. Varias horas después, ya eran las 3 de la mañana y Lucifer estaba entrando en su casa con su ropa bastante desarreglada y con algunas manchas rojas de origen desconocido. Bueno, fue una buena aventura, aunque no esperaba que terminara en una guerra a puño limpio entre mi persona y 60 pandilleros. Dijo aquel detective de forma divertida mientras iba por una botella de tequila y un vaso, pero en eso vería que Izuku estaba sentado en el balcón con sus manos apoyadas sobre una mesa con un mantel que cubría por completo las piernas, por lo que este tomó 2 vasos y fue hacia Izuku, quien al verlos se asustaría. Tío, creí que ya ni vendrías. Y yo creí que estarías durmiendo o satisfaciendo a tus chicas.
diría el detective de cabello negro mientras dejaba los dos vasos en la mesa y ambos los llenaba con la bebida alcohólica. Oye tío, soy menor de edad. ¿Y? La vida es muy corta como para dejarte llevar por reglas estúpidas, tú solo bebe, será nuestro secreto. Ante esto Izuku vería el vaso para al final suspirar y beberse el alcohol. Por cierto, ¿dónde están las chicas? Están muy cansadas, así que las deje dormir. Vaya, resultase ser todo un semental, me recuerdas a mí en mis días de excesos. Diría Lucifer mientras también bebían el tequila, pero en eso Lucifer se percataría de que algo andaba mal, podía sentir movimiento bajo la mesa, pero no podían ser las piernas de Izuku ya que la mesa era algo grande, además de que Izuku tenía un leve sonrojo y a veces soltaba algunos gruñidos. ¿Está todo bien, hijo? Preguntaría Lucifer con cierta preocupación. Sí, estoy bien, solo algo cansado. Bueno, si tú lo dices. Diría Lucifer restándole importancia al asunto. Bueno, esta tarde me dijiste que necesitabas ayuda con algo, ¿de qué se trata? Bueno, no sé si lo sepas, pero yo y papá tenemos el mismo Kirk. Sí, él me habló de eso, algo sobre una versión evolucionada de su Kirk funcionado con el Kirk del héroe número 1 de Japón. Sí, eso, bueno. Verás, hay un chico Kirkless en mi clase, y pienso que podría ayudarlo si le doy un Kirk, pero no sé cómo ofrecérselo, además, quiero ver si de paso puedo hacer que no me odies sin motivo alguno. Sé lo que necesitas, tú quieres aprender el arte de los favores. ¿Favores? Preguntaría Izuku algo confundido, pero aún con su extraño sonrojo. Ah, claro, verás, los favores funcionan como moneda, tú le haces un favor a ese chico dándole un Kirk, y él te deberá un favor a ti, y cuando lo necesites solo deberás cobrar ese favor. Pero yo no busco nada a cambio. Hijo, eso es muy noble de tu parte, pero si das las cosas gratis, así como así nadie te respetará y te tomarán como una máquina expendedora de Kirks que no cobra, además, son solo favores, créeme, cuando hay muchas personas que te deben un favor es fácil hacer el trabajo de llevar a los malos ante la justicia. Ante estas palabras Izuku lo pensaría un poco mientras Lucifer le servía otro trago. Estás bien, tendré que aprender ese arte de los favores. Acabas de tomar una buena decisión, hijo, ahora escucha, esto no es algo que puedas aprender en poco tiempo, requiere paciencia y práctica. ¿Entiendo cuando empezamos? Preguntaría Izuku con una mirada seria, pero ahogando algunos gruñidos junto a su misterioso sonrojo. Bueno, por ahora te contaré lo básico, debes mantener el contacto visual en todo momento y convencerlos de que te cuenten lo que desean, luego tú cumples dicho deseo, y listo, favor cumplido, claro que hay mucho más de por medio, pero esas serían las bases, te daré clases más completas cuando tengas tiempo. Bueno, el fin de semana no tengo nada que hacer. Perfecto, bueno. Te dejo con la botella de tequila ya que parece gustarte, y, por cierto. Ya sé que te están dando una mañada bajo la mesa, se te nota en la cara. Diría el detective para luego irse a su habitación dejando sorprendido a Izuku. Te dije que no lo hicieras. Diría Izuku mientras trataba de ocultar su sonrojo. Perdón, olvidé que él era detective. Diría Mick mientras se asomaba. Bueno, si no te molesta terminaré mi trabajo. Volvería a hablar, la heroína para luego continuar satisfaciendo a Izuku quien por la sorpresa aumentó mucho su sonrojo. Bueno, podría ser peor. Diría el peliverde mientras continuaba bebiendo el tequila. Luego de aquel día Izuku continuó asistiendo a las clases, sus clases fueron bastante fáciles para él, sus compañeros eran buenas personas y aprendió a llevarse bien con ellos en poco tiempo, también seguía igual que al comienzo en donde Izuku estaría entrando en su habitación dispuesto a recostarse en su cama, pero antes de poder hacerlo una voz lo interrumpió. Feliz viernes, sobrino. Diría Lucifer haciendo que Izuku se asustara. Tío Lucifer, ¿qué sucede?
Pues estuve toda la semana pensando en cómo enseñarte a dar favores, y ya tengo las clases perfectas. Nos tomará todo el fin de semana y quizá una parte del lunes, pero te prometo que serás igual o mejor que tu padre en cuanto a favores respecta. ¿No habías dicho que esto requiere tiempo? ¿Te parece que estar casi 3 días seguidos trabajando para que aprendas algo es poco tiempo? Pues, no. Diría Izuku algo avergonzado. Entonces ponte ropa menos horrenda y despídete de las chicas, nos espera un fin de semana muy largo. Diría Lucifer para luego empezar a caminar fuera de la habitación, pero en eso se detendría antes de salir. Y antes de que se me olvide, deberías hablar con tu amiga Kasumi. El otro día se encerró en el sótano junto a esa chica llamada Miu y estuvieron allí toda la noche. Normalmente no me quedaría, pero el sótano tengo todos mis juguetes sexuales y de tortura y si los van a usar al menos me gustaría que me preguntaran. Ante esta palabra Shizuku pondría una cara de rareza y luego voltearía a su armario para ponerse algo más. No sé por qué, pero creo que siempre supe que Kasumi le daba al otro equipo. Luego de un rato esperando, Lucifer comenzaría a desesperarse debido a que su sobrino no llegaba, pero al verlo bajar por las escaleras se sorprendería ya que este estaba vestido de la siguiente manera. Una gabardina negra que le llegaba hasta las rodillas, una camisa blanca debajo de la gabardina, junto a una corbata verde, pantalones negros junto a zapatos formales de color negro. Wow, parece que el pequeño Izuku sabe cómo vestirse. Yo hubiera apostado por un traje, pero la corbata te queda bien, te lo garantizo. Ahora sube al auto, nos espera un largo camino. Diría Lucifer mientras señalaba un auto clásico sin techo con una placa que decía Caído 1. ¿Exactamente a dónde iremos? Preguntaría Izuku algo confundido. Bueno, tú puedes hacer algo que yo no, dar y quitar Quirks. También puedo evolucionarlos. Aún mejor, bueno, hay muchas personas que me piden Quirks aun cuando eso es algo que no puedo darles. El negocio de los favores a veces tiene cosas como estas, pero tú me puedes ayudar con eso. Creí que me enseñarías el arte de los favores. Exactamente, y qué mejor forma de aprender que viendo al maestro trabajar. Si sabes que no tengo millones de Quirks como papá, ¿no? Solo he robado unos pocos desde que puedo hacerlo y la mayoría ya se los di a otras personas. Eso se arregla fácil, pasaremos a la prisión, y yo cobraré un favor para que nos dejen entrar y tú le robarás todos los Quirks a los prisioneros, son escorias así que no los necesitarán. No puedo, sé que, sin malos, pero ya están pagando por sus crímenes y quizá alguno de ellos pueda ser un inocente encarcelado. Está bien, solo quítale el Kirk a los condenados a cadena perpetua, y también pasaremos por el pabellón de la muerte, las peores escorias, pero los mejores Quirks. Bueno, supongo que eso es mejor. Perfecto, y de paso verás cómo cobrar un favor. ¿No debería primero aprender a hacer los favores? El orden de los factores no altera el producto, ahora vámonos. Diría el detective para luego encender el auto y conducir a la cárcel de la ciudad. No les tomaría mucho ya que el auto era rápido y Lucifer sobornó a algunos policías, y una vez llegaron Izuku vio que la cárcel era gigante. Parece tener más seguridad que Tártaros. En efecto, mi estimado Brócoli, hace unos 60 años hubo una fuga masiva de esta misma cárcel, miles y miles de villanos invadieron Los Ángeles generando una ola de crímenes que casi parecía apocalíptica, los héroes locales no eran suficientes e incluso los héroes del top no podían hacer mucho, tuve que cobrarle un favor a tu padre para resolver eso, para eso este lugar tiene tanta seguridad. Diría Lucifer mientras se bajaba del auto. ¿Estabas vivo hace 60 años? ¿Qué edad tienes? Preguntaría Izuku mientras también bajaba del auto. No estoy seguro, pero sí sé que soy millones de veces más viejo que tu padre.
diría Lucifer con diversión, haciendo que Izuku tuviera aún más dudas. Pero papá lleva varios siglos vivo, diría el peliverde para sí mismo cuando vio a su tío alejarse, por lo que de inmediato se apresuró. El guardia no tuvo problemas con dejarlos pasar. ¿Cómo sabremos quiénes son los condenados a cadena perpetua y a muerte?, preguntó el peliverde mientras veía como todos los presos del lugar los veían fijamente. Sencillo, a esos los tienen aislados por ser muy peligrosos, solo debemos ir a las celdas mejor resguardadas y allí estarán. Estas palabras aclararían las dudas de Izuku, quien solo siguió a su tío por los oscuros pasillos de la cárcel, hasta que llegarían a un conjunto de rejas las cuales contenían a varios presos que se encontraban amordazados por completo, sin poder mover un músculos. Esta es la peor escoria que encontrarás en el mundo, perfecto para robar Quilks. Ahora empezamos, no tenemos toda la noche, diría Lucifer para luego abrir la primera puerta, a lo que Izuku suspiraría y se prepararía mentalmente para lo que venía. Pasaron unas 2 horas en las que Izuku estuvo robando los Kirk de todos esos criminales. Esa carga le dio un dolor de cabeza a Izuku, pero no era nada que él no pudiera soportar. Bueno, ya terminamos, creo que es hora de irnos, diría Lucifer empezando a caminar a la salida, pero en eso Izuku vería una celda en la cual ellos no entraron. Tío, nos faltó uno, diría el peliverde mientras señalaba la celda junto al hombre que estaba allí. No te preocupes por él, es Kirkles. Ante esto Izuku se sorprendería y veía a aquel hombre que solo lo veía fijamente. Sé quién eres, diría Izuku con una mirada de sorpresa. Tu nombre es T'Challa, eres originario de Takana, un país de África, viniste a Estados Unidos a graduarte como el primer héroe Kirkles, pero al tu padre ser asesinado hace 10 años te volviste loco y masacraste a los culpables, eso te dio un boleto a la cadena perpetua. Veo que hiciste tu tarea, chico. Bueno, ni negaré que merezco estar aquí, me dejé llevar por la venganza y al final me convertí en aquello que juré destruir. Ante esto Izuku abriría su celda y se acercaría al hombre, quien estaba algo confundido. Oye, vi lo que le hiciste a los otros, yo no tengo un Kirk que puedas quitarme, aunque si lo tuviera admito que no lo merecería, diría el prisionero con algo de tristeza en su voz, pero en eso Izuku pondría su mano en la cara del tipo y cerraba los ojos. Es verdad, no tienes Kirk, pero, en tu interior, muy en el fondo, puedo escuchar el rugido de una pantera que desea libertad. Estas palabras confundirían un poco al prisionero, pero este no dijo nada ya que quería ver qué hacía el peliverde. Hijo, ¿qué haces?, preguntó Lucifer llegando al lugar solo para ver esa escena con confusión. Esta pantera está contigo desde que empezaste a existir, y todo ese tiempo estuvo enjaulada, diría Izuku mientras abría los ojos. Sí, tan solo, diría Izuku mientras ponía su dedo índice en la frente de T'Challa. ¿Pudieras abrir el candado? Tras decir eso, una extraña energía de color verde saldría del cuerpo de Izuku y se introduciría en el de T'Challa causándole un gran dolor, pero de pronto esa energía se volvería púrpura, la cual se dirigió hacia sus ojos haciendo que estos brillen de ese color y sintiendo una enorme fuerza brotar desde su ser. El prisionero trató de sostenerse de los barrotes de la celda, pero sin mucho esfuerzo los destruiría y al caer al suelo por error los golpearía creando un gran terremoto. ¿Por qué le diste un Kirk?, preguntaría Lucifer bastante molesto. No lo hice, solo lo toqué, ese Kirk salió de la nada. Bueno, ya habrá tiempo para descubrir qué pasó, por ahora solo quítale el Kirk y vámonos. Ante esto Izuku ponía su mano en la nuca del criminal así robándole del Kirk para después él junto a su tío irse corriendo del lugar ya que el terremoto hizo sonar la alarma. Bueno, pudo salir peor, diría Lucifer mientras él e Izuku entraban a su auto, pero de pronto una gigantesca explosión escucharía y cuando los dos dieron la vuelta se encontraron con que a la cárcel le hacía falta un gran perrazo, además de que en el lugar de la parte que faltaba había una enorme cantidad de fuego. Acelera,
Gritó Izuku viendo el desastre que habían causado, a lo que Lucifer pisó el acelerador a fondo, largándose rápidamente a ese lugar. Ok, la buena noticia es que tenemos suficientes Quirks para hacerle favores a muchas personas. ¿No vamos a hablar de lo que pasó allá atrás?, preguntaría Izuku con una mirada dudosa. Gajes del oficio, no todo puede salir a la perfección. Bueno, ahora tenemos favores que hacer y tú deberás observar con mucho detalle cada cosa que hago, así aprenderás. Izuku no estuvo del todo seguro respecto a lo que su tío planeaba, pero solo se resignó y se sentó esperando a que algo sucediera. Luego de un rato ambos llegarían a un bar que se hacía llamar Lux, y en este mismo bar había una enorme cantidad de personas festejando, y en el centro había una especie de sofá sobre el cual Lucifer se sentó en el centro. Ahora, mira y aprende, diría Lucifer para luego chasquear los dedos haciendo que un chico caminara hacia él para luego sentarse en una silla que estaba frente a él. Bien chico, ya sabemos cómo funciona esto, así que dime, ¿qué es lo que deseas?, diría Lucifer mientras veía a los ojos al chico que parecía no mayor a los 14. Quiero que me quiten mi Kirk. Esta respuesta dejaría algo confundidos a Lucifer y a Izuku, quienes solo se vieron sin entender. O sea, no es que quiera ser Kirkless, es que mi Kirk es de tipo fuego y todos me molestan por no tener un Kirk original. Eso no te debería afectar, a los jóvenes de hoy nada los complace, pero ¿qué más da? ¿Qué clase de Kirk quieres? No sé, algo más original, algo tipo mutación. Nunca verás dos tipo mutación igual, eso sí. Bueno, Okizuku, te toca. Ante esto el peliverde se acercaría y le ofrecería la mano al chico. Un intercambio de Quirks, toma su mano y tu Kirk de fuego será reemplazado por uno de mutación. Ante esto el chico se confundiría un poco, pero en su rostro no había ni una pizca de duda, por lo que sin pensarlo tomó la mano del peliverde haciendo que ésta brillara un poco, y tras unos segundos su mano se convirtió en la de un lagarto. Increíble, diría el chico bastante impresionado. Ahora me debes un favor, así que recuerda, iré a buscarte el día que necesite tu ayuda. Lo estaré esperando, señor Morningstar, en verdad gracias, diría el chico para luego irse corriendo. Bueno chico, ¿no crees? Pero inconforme, su Kirk es bastante bueno, lo puedo evolucionar mucho, pero sigue teniendo potencial, no sé de qué se quejaba. El bullying te hace dudar de todo lo bueno que tienes. En fin, ¿qué aprendiste?, preguntaría Lucifer, a lo que Izuku lo vería un segundo y luego hablaría. Estar calmado, y mantener contacto visual, darle a entender que tú eres el jefe, pero actuar con carisma, y siempre asegurarse de dejar en claro que me deben un favor. Vaya, un solo favor y aprendiste todo eso. Esto será más fácil de lo que creí. Ponte cómodo, hijo, porque serás un experto en favores cuando terminemos, diría Lucifer con una enorme sonrisa, a lo que Izuku solo suspiraría. Esta será una larga noche. Y efectivamente, esa fue una larga noche, favor tras favor. Izuku se sentía cada vez más cansado, varios tipos pedían Quirks locos y otros que se los quitaran. Al final del día estaba muy exhausto, o bueno, al final de la noche, ya eran las 5 de la mañana, el sol ya empezaba a asomarse. Fue una noche bastante productiva, ¿no crees? Sí, algo así, creo que entendí bien eso de los favores. Y eso es bueno. Por cierto, ¿cómo está el almacén de Quirks? Sí, mucho, al igual que obtuve otros, solo sé que me quedé con 2 o quizás 3, pero no sé cuáles son. Lo descubrirás más adelante. Ahora tenemos que poner en práctica lo que aprendiste. ¿Y cómo haremos eso? Conozco a un par de personas que necesitan favores, pero por cuestiones de imagen no pudieron venir. Favores a domicilio, por decirlo de alguna manera. Tú te harás cargo de eso. Bueno, dudo mucho que pueda salir mal, diría Izuku para luego levantarse y caminar hacia la salida donde Lucifer lo esperaba.
Durante el camino Izuku se percató de que durante la madrugada suelen suceder cosas bastante ilícitas, como tráfico de drogas y robos, entre otras cosas. Las calles son muy malas a estas horas, consejo, no saques a pasear a niños a estas horas. Una vez llevé a la hija de mi compañero a comprar helado, volví con el helado, pero no con la niña. Ante estas palabras a Izuku le saldría una gota de sudor al estilo Ame. Como sea, ya casi llegamos, estate preparado. No narraré lo que ocurrió porque primero, no es muy relevante que digamos, y segundo, Izuku lo hizo tan mal que hasta da pena ajena escuchar cómo la caga, así que iremos directo a lo importante. Creo que no soy bueno con esto, diría Izuku mientras él junto a Lucifer caminaban hacia el auto. Bueno, no estuvo tan mal, aunque no creo que haya sido buena idea mencionar lo de su lunar. ¿Cómo iba yo a saber que su hermano había muerto de esa manera? Ni siquiera era lógico que un lunar pudiera ocasionar tanta muerte. Hijo, a veces la vida no tiene ningún sentido, así que no preguntes cosas que no quieres saber. No lo entiendo, hice todo lo que tú hiciste, ¿por qué no funcionó? Pues, quizá debí decirlo antes, pero a tu padre no le funcionó tampoco. Ante estas palabras Izuku miraría a su tío con bastante confusión, a lo que él encendería el auto y hablaría. Te diré lo que pasó, cuando le enseñé a tu padre a hacer favores él no lo logró haciéndolo a mi manera, tuvo que encontrar su propio método para hacer y cobrar favores. Las bases son las mismas, pero creo que cada uno debe encontrar su estilo. Ya veo. Oye, no te desanimes, en cualquier momento tú. Lucifer no terminaría de hablar ya que el gritar de una mujer los interrumpirá, y cuando ambos se percataron vieron a una mujer y su hija siendo secuestradas. ¿De qué mierda sirve pegar anuncios advirtiendo sobre esto si nadie los lee? Diría Lucifer bastante molesto, pero en eso Izuku saldría corriendo detrás de la camioneta. Veo que la falta de sentido común es de familia, diría Lucifer mientras encendía el auto dispuesto a seguir a Izuku mientras que este solo corría desesperado detrás de la camioneta, pero de pronto sintió que su interior empezaba a arder y de pronto una energía de color verde recorrió su cuerpo siendo visible sobre la piel. Esta energía recorrería todo su cuerpo y luego se centraría en sus ojos haciendo que estos brillen en un color esmeralda. Es el Kirk que le quite a T'Challa, diría el peliverde dándose cuenta de que había activado ese Kirk por error. Pensé en activar mi superfuerza normal, pero creo que esto serviría. Tras decir eso el peliverde aumentaría en gran medida su velocidad, logrando correr a la par de la camioneta, la cual cabe aclarar que iba a más de 150 km por hora, cosa que sorprendió mucho a los secuestradores quienes no tuvieron tiempo de pensar ya que Izuku de inmediato embistió la camioneta desde el lado derecho. Lograría hacerla volcar hasta que chocaría contra un poste. Rayos, soy muy fuerte con este Kirk, me atrevería a decir que rivaliza con el One for All, no puede crear ráfagas de aire comprimido, lanzar golpes que destruyan montañas, pero es bastante útil, como la superfuerza clásica de los cómics, debo tratar de controlarlo. Tras decir eso Izuku se acercaría a la camioneta y luego la abriría, pero grande sería su sorpresa al ver que allí no había nadie allí. ¡Demonios! Debió haberse teletransportado o algo así. Luego de eso Izuku trataría de interrogar a los secuestradores, pero estaban inconscientes, pero en eso vería el logo de una fábrica que Izuku ya había visto, por lo que sin pensarlo comenzó a correr hacia allá. Debido a la distancia se supone que le tomaría bastante tiempo, pero su nuevo Kirk le daba mucha velocidad, por lo que eso no fue problema, y cuando empezó a saltar de edificio en edificio el tiempo de llegada se redujo bastante. Debo prestarle más atención a los Quirks que robó, este es bastante útil. Luego de decir eso Izuku notaría que ya estaba enfrente de la fábrica, por lo que sin pensarlo se acercó para ver qué estaba pasando. Estando allí notó que la mujer junto a su hija estaba amordazadas y notó que algunos hombres parecían hablar de algo, por lo que se concentró para poder escuchar.
Maldita sea, llevo semanas sin tener a una buena mujer en mi cama, cada que intento secuestrar a una siempre se escapa, no llega un héroe. Diría uno de los hombres mientras bebía alcohol. Oye, ¿y si nos desahogamos con esa mujer y su hija? Con la mujer no tengo problema, pero esa niña parece que solo tiene 5 años. Diría otro hombre con una mirada de interés. ¿Qué importa? Un agujero es un agujero, además, solo debemos cobrar el rescate por ellas y luego podremos matarlas o venderlas como esclavas sexuales. De todos modos, no creo que les espere una buena vida. Tienes un punto. Diría otro hombre, a lo que todos los demás comenzarían a reírse como desquiciados. Esto hizo enojar a Izuku, quien utilizó la nueva habilidad de sus tentáculos para cubrir su piel con estos y luego cambiarlos de color, así evitando que cualquier arma convencional pudiera lastimarlo, y luego cubrió sus manos con electricidad. Esta hasta el momento era su combinación más fuerte sin usar el One for All, por lo que este estaba bastante confiado. Correría hacia los sujetos y luego gritaría: si quieren tocarlas primero deberán matarme. Esto alertaría a todos los involucrados, quienes tomarían sus armas para pelear contra Izuku, aunque la mayoría activarían sus quirks para mayor poder, pero Izuku vería esto como un mero desafío, por lo que se abalanzaría había el primero dándole un golpe en el abdomen, enviándolo a volar y rostizándolo. Quizá debería bajar un poco la potencia, diría el peliverde en su mente, pero no tendría tiempo de pensar en nada más, ya que tendría que esquivar un hacha que alguien le había lanzado, y al ver de quién se trataba pudo ver a un hombre fornido sin cabello, el cual tenía un hacha hecha de cristal en la mano y un cuchillo también hecho de cristal en la otra. ¿Puedes crear armas de cristal?, preguntaría el peliverde con curiosidad, a lo que aquel hombre hablaría. No son muy resistentes, y tampoco tienen tanto filo, pero con la suficiente fuerza te podría arrancar un brazo. Luego de decir eso, el sujeto comenzaría a lanzarle múltiples armas a Izuku, quien solo las esquivaba. Y luego de correr un poco lograría poner su mano en el cuello del villano, logrando robarle su kirk para luego golpearlo en la cara dejándolo inconsciente en el acto, a lo que otros tres intentaría golpear al peliverde, pero este daría un salto y daría 2 patadas, uno para un sujeto con cabeza de calavera y otro con dedos de cuchillos. Estos por la fuerza del peliverde caerían inconsciente en el acto, aunque Izuku redujo la fuerza para que no salieran volando. El tercero fue más inteligente y trató de analizar a Izuku, pero este no le dio tiempo de hacerlo, y sin perder tiempo trató de darle un golpe al villano, pero, buenos reflejos, diría Izuku con sorpresa. Mi kirk los aumenta. Es bueno saberlo, diría Izuku con una sonrisa maliciosa, para luego aumentar la velocidad de sus ataques, los cuales el chico esquivaba con dificultad, pero poco le serviría, ya que Izuku le daría un barrido haciéndolo caer para luego poner su mano en el cuello y robarle el kirk para seguido golpearlo y dejarlo inconsciente. Ahora sí, date por muerto, diría un hombre que se encontraba junto a otros 4, además de una mujer que lo veía con seriedad desde el fondo. Izuku no entendía cómo, siendo mujer, podría permitir que sus compañeros trataran de abusar de la mujer y su hija, pero Izuku no pudo pensar mucho en eso, ya que tuvo que esquivar el ataque en conjunto de aquellos 5 villanos, pero Izuku daría un salto y con uno de sus tentáculos agarraría a uno de ellos del cuello para luego lanzarlo contra la pared. ¡Malditos!, gritó uno de los villanos para luego empezar a disparar su ametralladora, pero gracias a que Izuku cubrió su piel con sus tentáculos, estas no le hicieron nada. Genial, diría Izuku con bastante seguridad cuando tuvo una idea, por lo que se concentró en el kirk de crear armas de cristal y lo evolucionó para luego crear varios shurikens hechos de lo que parecía ser esmeralda, para luego lanzarlos contra los sujetos, quienes se defendieron como pudieron, pero debido a esto quedaron bastante lastimados, cosa que Izuku aprovechó para lanzarse a atacarlos, dejándolos inconscientes uno a uno hasta que solo quedaron él junto a esa misteriosa chica, la cual al
verla bien Izuku notó que sus jeans solo cubrían una pierna, y la otra estaba por completo descubierta. Su camisa era roja y en esta estaba escrita la palabra Valquiria, además de que por su postura parecía estar entrenada en artes marciales. Me sorprende que hayas elegido el camino de la vida mía. No deberías, todos tienen un pasado, y el mío me forzó a esto. Tal vez, pero al menos podrías tener un código moral. ¿De qué sirve tener un código moral? Lo único que me importa es conseguir dinero. Entiendo, es una lástima, puedo adivinar que te habrías convertido en una heroína fuerte y bella. Estas palabras sorprenderían un poco a la chica, quien se sonrojaría un poco pero no le dio importancia al comentario. ¿Por qué dije eso?, diría Izuku en su mente sin estar seguro de qué decir ahora. No perderé más tiempo, tengo que matarte. Gritaría la chica para luego correr hacia Izuku, quien solo se pondría en guardia, cosa que le permitiría bloquear una patada de la chica, a lo que él respondió con un derechazo, pero ella ya lograría darle una patada ascendente en la quijada aturdiéndolo un poco, cosa que la mujer aprovechó para dar una serie de golpes que según ella le harían bastante daño a Izuku, para terminar con una potente patada dirigida al corazón, haciendo que Izuku cayera al suelo supuestamente muerto. No fuiste tan fuerte como yo creí que serías, mejor, diría la mujer para luego empezar a caminar hacia la mujer y su hija, quienes al ver cómo el que creían sería su salvador caía al suelo, no les quedó más que aceptar su destino, y la madre solo le pidió al cielo que le dieran a ella y a su hija una muerte rápida. Fue una buena patada, diría Izuku, haciendo que la mujer recuperara la esperanza al ver cómo su héroe se levantaba. Imposible, te di una patada en el corazón, deberías estar muerto. Sí, sobre eso, mi piel es muy difícil de atravesar, pero no negaré que eres fuerte, lo mínimo que puedo hacer es enfrentarte con todo lo que tengo, diría el peliverde mientras de su espalda salían 4 tentáculos, de los cuales 2 fueron al brazo derecho y los otros 2 al izquierdo, para luego tomar una forma distinta, convirtiendo los brazos de Izuku en una especie de garras. Su mano era negra con protuberancias puntiagudas y en vez de dedos tenía cuchillas muy filosas que aparentaban llegar hasta los 18 centímetros cada una, además de que la masa negra que cubría su mano llegaba hasta el codo, y allí salía otra cuchilla del codo, pero esta era más gruesa y más larga. Esto es nuevo, diría el peliverde viendo sus nuevas garras. Pues si te vas a poner así, diría la chica para luego inclinarse y hacer que de su espalda salieran un par de alas metálicas que parecían ser de oro, cada pluma era una cuchilla muy filosas, a la vez que sus ojos se volvían de color amarillo. Esto es irónico, un demonio bondadoso contra un ángel maligno, diría Izuku mientras activaba su clásico refuerzo al 30%, haciendo que su cuerpo fuese cubierto con electricidad de color verde. Es bien sabido que los ángeles siempre derrotan a los demonios, diría la mujer mientras se arrancaba 2 plumas para usarlas como espadas. Eso lo veremos, diría Izuku para luego, junto al anteriormente conocido como One for All, activaría el Kirk que le quitó a T'Challa, obteniendo un aumento aún mayor. Hasta nunca, héroe, gritó la mujer para después lanzarse a atacar a Izuku con sus espadas, mientras que el peliverde saltaría y con sus garras se dispondría de dar inicio a la que sería una de sus batallas más duras hasta el momento.